Bien, vamos a los primeros comentarios. En general, la pregunta, todavía no han sido citados para saber quién va a ser su director de tesis. Alguien que me pudiera contestar, no sé, Roselino, por ejemplo. Sí, el profe que nos va a asesorar o cómo. Sí, por ejemplo, yo soy digamos, quien está llevando a cabo la materia que se llama, perdón, es que estamos pero bueno, de todas maneras está relacionado. En lo que es la materia porque esta es seguridad pero aparte, bueno, no son mis alumnos, pero sí me interesa saber. Por ejemplo, en la materia de Proyecto Terminal 1, yo también ahí estoy impartiendo esa materia. Lo que no sé si es que ustedes ya los alumnos, en este caso, ustedes están ahorita en noveno, octavo. Es que no, aquí no me ubiqué bien el nivel. A ver, permítame tantito para que sea congruente mi pregunta. Noveno. ¿Ustedes están trabajando algo respecto ya a alguna tesis? Todavía no. Vuelvo a preguntar, Roselino. Sí, apenas tuvimos la primera sesión con el doctor, Pedro Cruz. Perfecto. Sí, él Para es ir. quien nos va a estar asesorando durante los 2 semestres del proyecto terminal. Perfecto. Qué bueno. Eso ojalá que todos ya tengan asignado para que entonces vamos a ir trabajando está relacionado pues él como director y quienes estén como mis alumnos de esa materia, pues ir abordando los temas de cómo estructurar una tesis. Son ambas materias, digamos, bueno, la materia es Proyecto Terminal 1, pero su director tiene que estar relacionado con quien estén ustedes asignados llevando esa materia de Proyecto Terminal. Una cosa es el director y otra, pero vinculados obviamente. Qué bueno, gracias Roselino. Entonces sí, ya espero que Ingeniero de nuevo. con quienes estén asignados conmigo en la materia de Proyecto Terminal 1, lo mismo voy a preguntarles para darles seguimiento y apoyo. Bueno, gracias. Bien, entonces, respecto a la materia que nos corresponde, la de seguridad y salud en las construcciones. Vamos a ver entonces, ya tenemos nuestra asistencia y pues aquí. Muy bien. Voy entonces a continuar, ya tuvimos 2 sesiones, voy a presentar entonces el siguiente material. Entonces aquí corresponde a lo que llamamos la clase 3. Sí. Bien. En este caso, Díaz Rodríguez, ¿estás conectado? Está Jessica, perdón, ¿sí? Sí, ingeniero, aquí estoy. Muy bien, una disculpa porque como ya no los tengo a la vista. ¿Ves la diapositiva que está ya con claridad? Sí, se nota la presentación, ingeniero. Perfecto, muchas gracias para que así yo sepa que me están viendo las diapositivas. Bueno, gracias. Continúo entonces. Como pueden ver, aquí tenemos una imagen relacionada obviamente con las construcciones. Uno de tantos campos es la construcción, edificación de edificios pequeños, grandes, medianos, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, hay una gran variedad que sin duda ustedes ya conocen. Pues cada vez la técnica, la tecnología, pues va en aumento, va cada día dando sorpresas, muchas cosas que
se va aportando quienes desarrollan este campo de la ingeniería. Se observa, pues, por ejemplo, por eso las imágenes que puse, hacia dónde queremos enfocar el conocimiento y que no caiga en algo mero teórico y que finalmente aparente no tener un significado o un aprendizaje significativo. Bueno, por ejemplo, aquí imaginemos cómo estamos viviendo ahorita la pandemia. Esto sin duda nos va a orillar a crear nuevas ideas en cuanto a los espacios que la humanidad ocupa. De tal manera que las condiciones están cambiando de convivencia, ahorita por necesidades de cambio, por riesgos de salud. Entonces tenemos que trabajar de acuerdo a las circunstancias. Esas circunstancias son nuevas enfermedades, nuevos riesgos, en fin. Y eso nos va a hacer que tengamos que plantear o replantear nuestro modo de trabajar. Y a lo mejor vemos aquí el edificio, pero bueno, se puede ver bonito y todo. Pero lo más interesante es cómo va a funcionar. Desde el punto de vista estructural, pues podemos decir, ¿y cómo es que por ejemplo, este volado permite que no se caiga, no? Bueno, eso es lo que ya conocemos como ingenieros civiles. Pero aparte de ello, hay muchas otras cosas. El funcionamiento de este edificio. Vamos a imaginar que aquí este edificio es un espacio en el que lo que menos vamos a querer es que estuviera contaminado, por ejemplo, de esta pandemia, el COVID. Entonces, aparte de saberlo estructurar, hay que pensar en qué condiciones voy a hacer que ese espacio esté libre de este tipo de males, ¿no? Y ahorita pues tenemos el COVID, más adelante quién sabe cuál otro va a aparecer, etcétera. Y tenemos que adaptarnos a todos esos medios o retos que se nos va a ir presentando. Y ustedes como jóvenes tienen que ir adaptándose a esas nuevas medidas. A lo mejor aquí el edificio ya tenga previsto, aparte de que no se va a caer, que se va a construir bien, medidas de seguridad de higiene, como por ejemplo, cómo evitar que entre el virus en este espacio. Entonces, para ello, sin duda, van a haber diseños que a lo mejor a cierta distancia perciban si tengo o no, por ejemplo, el daño, y como medida de protección. En fin, son ahorita cuestiones de imaginación, pero por allí hay que ir enfocando también las ideas de que no es nada más construir por construir, sino para qué voy a construir o para quiénes. Bien, esto es una idea muy general, sembrando ideas, y que no esta materia quede como si fuera un temario allí, sin sentido, sino al contrario, nos debe dar puntos de partida para continuar formándonos y actualizándonos, presentando nuevas propuestas. Bien, eso es de manera muy general lo que quería compartir con ustedes, sembrando algunas ideas. Pues vamos un poquito más concreto ya a lo que dice el curso. Hay una parte que se llama riesgos generales y su supervisión. Por ejemplo, aquí tenemos riesgos ligados a las condiciones de seguridad. Bien, hay que ver en este campo qué sucede. Por ejemplo, aquí hay determinados estudios, por ejemplo, Prevent System, dicen que el sector de la construcción se caracteriza por tener mayores índices de siniestralidad laboral, situado en el primer lugar en la lista de accidentes. Por esta razón es muy importante conocer cuáles son los principales riesgos
a los que están expuestos los trabajadores en las obras de construcción y sus respectivas medidas en materia de prevención de riesgos. Entonces, jóvenes, cuando ustedes ya tomen alguna responsabilidad de ejecutar una obra, no hay que olvidar esta parte, porque luego nos vamos a los números, a que sea la maquinaria y todo eso. Es lo básico, obviamente. Pero luego hay que cuidar el personal. ¿Por qué? Porque un siniestro laboral muchas veces puede llevar al fracaso a una obra. Y a veces eso lo omitimos. Parece que no va a suceder nada. De tal manera que nuestro modo de pensar tiene que cambiar. Y obviamente todo va enfocado a la seguridad en este caso, pero también a los costos, a los riesgos y todo lo que conlleva una obra de construcción. Continuando con el comentario. En estudios realizados pues por esta empresa indica que en todo el mundo los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad de 3 veces mayor de morir, ¿sí? Vean el gran riesgo. Y 2 veces mayor de resultar lesionados en comparación a los trabajadores de otros sectores. Bueno, alguien que trabaja en la oficina, su riesgo es mucho menor. Alguien que trabaja en un taller, sin duda es menor. Pero quienes están al frente desarrollando la infraestructura, en este caso albañiles, ayudantes y todo el personal, son trabajos de alto riesgo. Y por ahí hay que poner entonces la atención. Vean estos datos y sea pequeña, sea grande la obra, siempre hay que tomar en cuenta este aspecto. En consecuencia, estos accidentes tienen un costo enorme, como ahorita comentaba. ¿Para quién? En primer lugar, el trabajador. Resultó lesionado y no se le respaldó con los derechos que tiene. Entonces, es el primer afectado. El empresario, porque le decía, bueno, como empresario, el que sucedan muchos accidentes me puede llevar al fracaso. Y finalmente, pues, tiene que impactar a la sociedad. Entonces, es de gran relevancia tomar en cuenta estos aspectos, las condiciones de seguridad en las que van a laborar todos los trabajadores. Esta misma empresa indica también que un 80% de siniestralidad tienen sus causas, esto que comentaba ahorita. Errores de organización y planificación y control. Allí se va un 80% de todos los sucesos. Y el 20% restante se debe a errores de ejecución. Bueno, por ejemplo aquí, planeo o no planeo nada, y obviamente estamos en un altísimo riesgo. Ahora, sí hice la planeación, pero no la ejecuté correctamente. Entonces aquí hay una probabilidad del 20%. Y el otro, altísimo, al omitir estos planes de organización y control de la seguridad en las obras. ¿Okay? Entonces, por ahora les decía, estos son temas de reflexión y de tomar acciones. No nada más de que me entere y finalmente no hago nada. Cuando ya estén en la obra, no se olviden de esto. Condiciones de seguridad. Y eso, sin duda, les va a disminuir riesgos de fracasos. Bien. Continuamos. Entonces, de allí es muy importante integrar la prevención. ¿Desde cuándo? Desde el proyecto. Porque hay que tomar en cuenta, bueno, este es un proyecto de alto riesgo, de mediano riesgo, o no existe nada de riesgo. Esa es la primera pregunta que tenemos que saber contestar. No es lo mismo un edificio que sea, digamos, 20 niveles.
La altura cuenta mucho para los problemas, los riesgos de accidente. A un edificio que sea del mismo tamaño, pero que nada más va a ser de 2 niveles. O sea, uno crece hacia arriba y el otro crece al nivel, digamos, de piso. Entonces, es muy diferente, aunque sea del mismo volumen de obra que vamos a ejecutar. Bien, tal y como nos obliga, obviamente, hay que hacer esos planes de seguridad. Y entonces surge la necesidad de que todas las personas implicadas en el proceso productivo también hay que informar sobre los riesgos de prevención, es decir, hay que juntar el personal, sesiones, y decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen estos riesgos, así que lo vamos a evitar. ¿Cómo? Creando condiciones de seguridad, pero hacerlos conscientes. ¿Sí? Entonces es, digamos, el punto de partida. Y no nada más, oye, súbete, baja, y etcétera, ¿no? Y sin ponerles las medidas de seguridad. Entonces hay que tomar algunas acciones asociadas a la construcción, en este caso de alto riesgo. Se pueden ocasionar entonces accidentes de índole diverso, incluso una caída de 20, 30 metros, pues ya son mortales. Y eso es lo que hay que evitar. Dentro de ellos, ¿qué tipos pueden haber? Caer desde una altura, que puede ser desde 2 metros, 1,5 metros, ¿sí? Pero si la persona cae en una posición de cabeza o no sé, pues le puede causar, así como dice aquí, hasta la muerte. Y a lo mejor uno que cayó de 10 metros, pero hubo una medida que le amortiguó, a lo mejor él sí no sufre daños, pero no tan graves, y no llegue a ser mortal. Entonces, sí, la altura tiene mucho que ver, pero también cómo sucede el accidente. Y eso es, le sube el grado o lo baja el grado ahora sí, de importancia o de grado de crítico, o un tanto crítico, ¿no? ¿Qué otro puede suceder? Generalmente edificios y cualquier obra grande, y no necesariamente solo las grandes, depende de dónde construyamos. Si ustedes se dan cuenta, muchas casitas, muchos asentamientos humanos, ¿dónde van? En laderas justo donde no deberíamos construir. Pero allí precisamente sucede. Allí. Y resulta que entonces en una pequeña o grande obra puede ser que el trabajador puede quedar atrapado por la tierra, o bien un derrumbe de la misma obra, de los propios escombros. Otro alto riesgo. También pueden resultar golpeados por la caída de materiales y herramientas. Generalmente se confían, pues, los albañiles, el personal, el soldador, etcétera, ¿no? Suben herramientas y muchas veces estas no están con las medidas o sea, en el lugar apropiado, y se viene hacia abajo. Y muchas veces le cae a quien vaya, a lo mejor hasta el ingeniero, haciendo una visita y ¡pum! Cae un martillo, cae un marro, cae, no sé, y puede lesionar gravemente y hasta, como dice aquí, hasta resultar muerto en una persona. Pues todo eso es riesgo. También puede sufrir heridas, contusiones, esguinces o daños en la espalda al manipular o levantar carga. Generalmente vemos en las obras, hay ahora sí ayudantes o albañiles que pues van por el avance, por el rendimiento, y se ponen 1 o 2 bultos de cemento en la espalda, sin tomar las medidas de seguridad, como por ejemplo una faja. Hay que
cursos que les decía que hay que implementar al inicio de una obra, cuando esta es con una gran cantidad de personal. Por ejemplo, esto es muy importante, que ellos sepan cómo levantar una carga. ¿Por qué? Porque luego hay, como dice aquí, contusiones, esguinces, muchas veces daños a la columna vertebral, hernias y un montonal de daños que puede ser por un mal manipuleo de las cargas. Y eso, a la larga, pues el trabajador va a sufrir las consecuencias, o bien la misma empresa, dependiendo de las situaciones de contratación. También hay ocasiones en que tienen que estar trabajando en lugares donde se pueden intoxicar por algunas sustancias que resultan ser peligrosas para su salud. Y así podríamos estar buscando muchísimas riesgos o situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, del personal. Continúo. Los trabajadores de la construcción con altos riesgos, en este caso, las caídas desde grandes alturas. Bueno, aquí, por ejemplo, esta imagen, ahora sí que hay que ilustrar para que nos llegue el mensaje. Por ejemplo, esta persona, veamos aquí la ciudad. Sin duda, este es un edificio altísimo y ahí va, sin ninguna medida de seguridad. ¿Sí? Eso es lo que no hay que permitir el día que estén encargados de una obra. Esto es justo lo que no hay que hacer. Aquí vemos personal, lo que se decía, pues están unos juntos con otros. Y hace un momento se comentaba, si se le cae una herramienta y le caerá o cualquiera. Evitar ese tipo de riesgos. Aquí, por ejemplo, esta fuente de la Universidad Politécnica de Valencia dice: entendemos por trabajos en altura aquellos trabajos que son realizados a una altura superior a 2 metros. Les comentaba hace un ratito, ya desde esa altura ya hay alto riesgo. ¿Por qué? Porque depende, así como les decía, cómo cae la persona. Ahora, dentro de estos podemos citar, entre otros, trabajos en andamios. Aquí, pues, mi andamio es ahora sí, una cimbra nada más. Escaleras, cubiertas, postes, plataformas, etc. Alguien, por ejemplo, tiene que subir, como dice aquí, algún poste para asegurar algo. Bueno, ¿con qué se va a subir? ¿Con todas las medidas de seguridad o bien como pueda? Muy bien. Así también como los trabajos en profundidad, excavaciones, pozos, etc. Son numerosas las situaciones que requieren la realización de trabajos en alturas tales como tareas de mantenimiento, por ejemplo, limpieza de edificios, de vidrios, por ejemplo, en fin, o torres que a veces tienen los edificios. Por ejemplo, reparaciones, construir alguna parte del mismo edificio, restauración, por ejemplo, del edificio. Y también las obras de arte muchas veces son una de las más peligrosas. Montajes de estructuras también es de alto riesgo. Limpiezas especiales, etc. Entonces todo esto nos lleva a trabajadores de la construcción en alto riesgo de caer. ¿Desde dónde? Desde grandes alturas. Pero grandes, pues se está hablando que desde 2 metros ya tiene cierto riesgo. Tenemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues debemos hacer una elección del tipo más conveniente de medios de acceso a los puestos de trabajo temporal, pueden ser temporal, en altura, y deberán efectuarse en función de qué tanto va a ser utilizado para circulación. Por ejemplo, un andamio, una escalera, etc. ¿Qué altura? A la
que se va a subir. No es lo mismo subir 2 metros que 10, que 20, que 50. Duración de cuánto lo voy a utilizar. Una semana, un mes o toda la obra. Dependiendo de todas estas situaciones, tenemos que tomar una decisión de hacerlo, obviamente sin correr riesgo o disminuir el riesgo. Para esto, pues tenemos que hacer una selección, ¿sí? Porque hay que tener previsto que en un edificio puede ser un sismo, una explosión, no sé. Hay que permitir la evacuación en caso de peligro inminente. Es decir, estamos en el piso 20. Hay 100 trabajadores en todo el edificio. Y si no tenemos rutas y elementos de evacuación bien, ¿por qué? Porque ante un siniestro, la gente se va a concentrar y debe ser capaz de resistir esas cantidades de movimiento de gente, que lo va a hacer de manera repentina. Entonces, pensar en todo ese tipo de siniestros que pueden suceder. Por ejemplo, aquí es muy importante, los trabajadores temporales en una altura se deben efectuar cuando las condiciones, o sea, los trabajadores temporales en altura deben efectuar, o sea, se deben efectuar esas acciones tomando en cuenta las condiciones meteorológicas, es decir, la lluvia, por ejemplo, o mucho viento puede poner en alto riesgo a los trabajadores, por ejemplo, en torres, en algunas, por ejemplo, en Pemex, hay días que no pueden trabajar en las plataformas. ¿Por qué? Puede ser por altos vientos y entonces se ponen en condiciones de riesgo el personal. Inclusive muchas veces si viene, por ejemplo, un huracán, ¿qué tenemos que hacer? Evacuar, sacar el personal. A eso se está refiriendo. Y lo mismo vamos a hacer nosotros en el caso de una edificación. Un edificio alto o pequeño, no importa, los riesgos son o pueden venir de cualquier situación. Se debe garantizar y mantener condiciones de trabajo seguras. Eso es lo que buscamos siempre, o dando una prioridad a las medidas de protección colectiva, es decir, primero es no poner en riesgo grupos. No es lo mismo tener 10 trabajadores que uno, ¿sí? Frente a las medidas de protección individual. Entonces depende si es trabajo en grupo o es trabajo individual. Es muy diferente. Entonces la elección de las medidas a adoptar, dice, no podrá subordinarse a criterios económicos. Es decir, dicen, pues no les compro cascos a los trabajadores y me ahorro un dinero. Eso jamás se debe hacer. No les compro, no sé, chalecos de seguridad y me ahorro un dinero. Eso jamás debe hacerse. Primero está, ¿por qué? Porque esos ahorros pueden resultar muy, pero muy caros. Y sobre todo, poner en riesgo a personal es algo que debemos evitar. Cuando exista, por ejemplo, un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, como lo habíamos comentado, los equipos de trabajo deberán disponer de, aquí hay que poner, por ejemplo, barandillas o cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Bueno, no una barandilla, pero ya se me ocurrirá qué cosa. Pues a veces somos muy ingeniosos y lo podemos sustentar con otros tipos de elementos que van a hacer la misma función con las mismas grados de seguridad.
Por ejemplo, las barandillas deben ser resistentes, ¿sí? No poner algo que en lugar de ayudar me pueda poner en mayor riesgo a los trabajadores. Pues mínimo las alturas aquí nos dan que pues 90 centímetros, es decir, es evitar pues que pasemos esa barrera. Una altura de 90 centímetros es apropiada. Y cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, se dispondrán de equipos de, ahora sí, de protección. A lo mejor pongo lonas, redes, no sé, si hubiera el riesgo de que me va a caer algún material o algún herramienta. Generalmente ya ven cuando hay trabajos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el centro. Si es un edificio alto, generalmente ponen una cubierta sobre las banquetas. Por si alguien no obedece de pasar, no debajo del área que está prohibido. Entonces, guardar al máximo la seguridad, tanto del personal dentro de la obra, como también de personas ajenas a la obra, que no suceda ningún accidente. Todo eso hay que tener previsto para que nuestra obra sea lo más segura posible. Cuando sea necesario retirar de forma temporal algún dispositivo de protección colectiva contra caídas, deben preverse medidas alternativas que no disminuyan el nivel de seguridad. O sea, temporalmente voy a retirar esto, pero lo reemplazo por otro sistema que me dé el mismo nivel de seguridad. Entonces, dichas medidas deberán especificarse en la planificación preventiva, es decir, estoy generando los planos, estoy generando todo, pero al mismo tiempo estamos generando un plan preventivo para disminuir o erradicar los riesgos de accidentes. Entonces, vean que sí es una materia muy importante que debe preverse el cómo voy a resolver o cómo voy a asegurar la seguridad del personal. Parece que no fuera, pero es parte del proyecto. Si no tengo ese tipo de planeación, no está completo el proyecto. Es parte. Vean, aquí a propósito, para que ahora sí nos llegue el mensaje, riesgo de quedar atrapados por tierra o los escombros en las excavaciones. Esto es lo que precisamente debemos evitar. Todo esto es. Algunos consejos. Realizar una inspección diaria, por ejemplo, en este caso a la excavación. ¿Cómo van? Y como ingenieros tenemos o debemos tener la capacidad de esta área ya no lo sigan atacando, porque ya se está viendo que hay un riesgo inminente de derrumbe. Entonces, como dice aquí, inspeccionar diariamente, y si aún ya vemos que estamos en mucho alto riesgo, es casi permanente estar allí para detener cualquier actividad en el momento que esto ponga en riesgo la vida de personas, de accidentes. Verificar constantemente las condiciones climáticas. Se avecina una lluvia y puede que eso va a ablandar el terreno. Sacarlos a tiempo. Terremotos. Desafortunadamente, pues eso no lo podemos prever. Pero sí las condiciones climáticas, sí. Al menos la tecnología ahorita nos permite saber cómo va a estar el día, las condiciones climáticas. Si puede llover, qué tanto puede llover, etcétera. Es muy importante cuando estamos en esta etapa de las obras de excavación, sobre todo, mantener los equipos a una distancia prudente del borde de las zanjas. Muchas veces
Aquí, en la parte más alta, ¿no? Podemos colocar una carga, un camión, etcétera, ¿no? Y casi en el borde. Muchas veces hay áreas o volúmenes que no van a caer, pero le ponemos una carga y se viene el derrumbe. Alteramos las condiciones de seguridad. Todo eso, tener cuidado. Asegurarse siempre de contar con el equipo de protección necesario, así como trabajar lejos de los bordes, siempre manteniendo la distancia. Esto ya está como a punto de que se va a derrumbar, alejar lo que se pueda el personal. Si eso ya no es posible realizarlo a mano, pues ya habrá la opción de meter alguna máquina. Es decir, evitar el riesgo de accidentes de personas que estén trabajando en el frente de trabajo. Acciones que se deben implementar para disminuir los riesgos de accidentes. Pues dar prioridad a las medidas que eliminen o reduzcan el riesgo desde el origen. Bueno, casi tenemos ese plan precisamente, eso es lo que busca. Eliminar o reducir al menos los riesgos. Eso debe ir en nuestro plan de seguridad. Proporcionar medidas de protección de manera colectiva. Siempre, en grupo primero. Obviamente que también lo individual, pero primero, entre menos gente ponga en riesgo, es lo mejor. Para protección individual, por ejemplo, proporcionan también equipos de protección individual. Es decir, guantes, arnés, casco, ropa apropiada, zapatos y todo lo que tiene que llevar cada trabajador al integrarse al grupo colectivo. Desde el momento en que se dé inicio en una hora, se ponga en práctica la prevención de riesgos laborales. Apenas estamos empezando a excavar, pero hay que estar ya poniendo en marcha el plan, porque desde ese momento los riesgos empiezan a correr. Cuando ya, por ejemplo, una excavación lleva cierta profundidad, los riesgos van aumentando. Y entonces el plan de acción se va implementando de acuerdo a esas condiciones. Desde el inicio también atender cualquier riesgo imprevisto. Es decir, esto no entró en el plan, pero debo ser capaz de resolver inmediatamente y no dejar que las cosas se compliquen. Entonces sí es ahora sí, de muchísima atención las acciones que debemos ir tomando. Continúo. Accidentes que pueden sufrir los trabajadores y personas ajenas a la obra. A veces hay que hacer una visita. Ustedes, bueno, desafortunadamente ahorita por la pandemia, pues no se ha podido hacer visitas a las obras que aún se siguen desarrollando. Por ejemplo, ¿qué puede suceder? Caídas por irregularidades en el suelo. A veces estamos pasando allí, hay una piedra, hay un borde, no sé, y ahí está pasando el personal. No lo quitamos. Si es una roca muy dura, bueno, no le damos. O ponemos una barrera que no pasemos allí si se puede, o bien la quitamos. A eso se refiere. Como medidas de seguridad es muy importante la organización y el orden general de la obra. O sea, esto es lo que no hay que ver en una obra. Por ejemplo, aquí vemos esta herramienta de trabajo, un descuido tremendo. Vemos ahí varillas, vemos escombro, vemos tablas, vemos a lo mejor esto hasta con clavos. Eso es lo que no hay que ver.
Aquí maderas, nada más, tiradas allí donde a lo mejor ahí es la pasada. Esto es lo que no hay que ver en una obra, ¿sí? Por ejemplo, hay que garantizar la existencia de accesos seguros. Por ejemplo, los caminos, los pasos peatonales, las escaleras, los andamios, lo que ya se haya mencionado. Cuidar que todos los frentes de trabajo estén libres de obstáculos. Los materiales deben almacenarse de forma segura. Colocar los barandales que delimiten las zonas de riesgo. Definir espacios adecuados de concentración y retiro de escombros. Es decir, esto, por ejemplo, a lo mejor es un paso principal. Hay que darle un lugar donde no me estorbe y tener un tiempo en el que lo voy a retirar. A veces, pues lo tenemos que acumular porque a lo mejor, si es obra pequeña, pues no se ha juntado, digamos, un viaje para llenar el camión y el camión pues me va a cobrar el total del viaje. Vaya a la mitad de la góndola o vaya totalmente lleno. Bueno, entonces lo acumulamos, pero que no esté en nuestra pasada o en el paso de los trabajadores. Busquemos siempre un lugar y ahí lo acumulemos y ya habrá el momento en que lo vamos a retirar. También evitar, o sea, en este caso, instalar iluminación adecuada en todas las áreas donde deben desarrollar las actividades de los trabajadores. Un área oscura puede implicar un alto grado o riesgo de accidentes por no ver con claridad. Y verificar que el calzado, esto es bien importante, que utiliza el personal sea calzado de seguridad. Generalmente depende de la actividad que vamos a desarrollar, hay un calzado apropiado, ¿sí? Generalmente pues son las botas, ¿no? Para andar en cualquier sitio, con el tipo de suela y todo lo que implique para evitar derrapar, resbalarse, ¿verdad? Bueno, entonces aquí pues son ilustraciones. Muchas veces este texto pues ahorita lo leímos y al momentito pues no tenemos esa capacidad de tenerla en mente, pero sí una imagen inmediatamente nos sirve de referencia. La imagen que vi tal ocasión precisamente es lo que no debo permitir, de tal manera que cuando ustedes estén a cargo de estas obras, precisamente esto no lo permitan, ¿sí? Que se sientan incómodos al ver esto, ¿sí? ¿Qué es lo que no? Y obviamente ir poco a poco con la gente que vamos a trabajar, el por qué no es, hay que darle siempre una razón. Siempre hay que hacer reuniones de trabajo para poner al tanto a los trabajadores, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Y haya una comunicación permanente. Después el mismo trabajador lo va a evitar porque sabe que él mismo corre riesgo. Muchas veces ellos mismos se ponen las mismas trampas que después pues van a sufrir consecuencias. Hay accidentes debido a los vehículos, hay riesgos, por ejemplo, de atropellos. ¿Qué debemos hacer? Se debe señalizar toda la obra, indicando las vías de tráfico de los vehículos, marcar en el suelo las zonas de paso de estos y las vías de los peatones, manteniendo, si es posible, una separación física entre ambas, ¿sí? Entonces, donde van a pasar vehículos, no debe pasar ninguna persona, o al revés. Entonces, indicar la prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. ¿Por qué? Porque una persona ajena se vuelve un gran riesgo, porque inclusive desconoce alguien que es ajeno cuáles son las rutas que puede. Entonces hay que poner señalización, ¿sí? Prohibido el paso a personas ajenas a esta obra.
Los accesos deben estar controlados y diferenciados para vehículos y personas. Lo que acaban de comentar, donde pase la persona no debe pasar el vehículo, o al revés. Y solamente dar paso a vehículos autorizados también, porque son los que saben cómo es la ruta, a qué horas pueden entrar, cómo van a entrar, pero alguien no autorizado puede llegar a provocar un accidente. Entonces, todo eso hay que evitarlo. Caídas, pues es lo que comentábamos hace un ratito. Las imágenes que por ahí les pasé. Entonces, por ejemplo, se asignará el montaje, desmonte y de modificación de andamios a personas. En este caso, ¿quién lo debe hacer? Expertos en montar y desmontar estos tipos de estructuras. Muchas veces ponemos el peón, el que no conoce, y entonces ponemos en riesgo, por ejemplo, un andamio. Como no lo sabe hacer o no es experto, es poner en riesgo, aunque esté allí, pero no hay que supervisar que efectivamente lo hizo con todos los rigor de seguridad. Entonces, comprobar periódicamente su estado de seguridad, porque muchas veces ahí lo dejamos, ahí está el andamio, pero si es de metal, la corrosión, aflojarse los tornillos, en fin, y ya empieza a poner en riesgo al personal. Sobre todo, como dice, después de un mal tiempo, mucha lluvia, mucho calor, etcétera, deterioran los elementos. Entonces, al instalar las barandillas, rodapiés, redes, todo eso, por ejemplo, unas redes para evitar que caigan materiales sobre las personas. Instalar protecciones colectivas contra caídas en todos los lugares que sean necesarios. Nuevamente, lo que se dijo allá, barandillas, coberturas de huecos, redes de seguridad, etc. Identificar los techos y partes frágiles de la obra. Muchas veces, a ver, pasen allí y se nos viene un techo, porque está en una situación de fragilidad. Y proteger, obviamente, todos los agujeros o con cubiertas y marcas para evitar esas caídas. Muchas veces no ponemos una señalización o no hemos probado si efectivamente puede pasar o no. Y ahí suceden los accidentes. Instalar protección que eviten que las personas o los vehículos caigan en las excavaciones también. Muchas veces no le ponemos una señalización. Y siempre, si van a acercar o pasar algún vehículo, ponerle el aviso a tiempo. Entonces son las vallas de señalización, las que se conocen como franjas rojas y blancas. Y con un mínimo que se vea, unos 50 del borde, y antes de estar al borde donde se puede precipitar el vehículo. Las barandillas en zonas de paso, pues mínimo 60 centímetros. Es decir, una persona no debe estar más o con una distancia menor, por ejemplo, de irse a un precipicio. Mínimo 60 centímetros. Topes de seguridad para vehículos también. Es decir, a veces los choferes son un poquito correlones. Ahora ponles pues un tope, de tal manera que mantenga la velocidad adecuada y se disminuyan los riesgos de accidente. No autorizar subir a determinadas alturas sin que se tenga a la disposición del trabajador las protecciones individuales exigidas. Por ejemplo, el arnés de seguridad o cinturón para trabajos a más de 2 metros debe ser obligatorio. ¿Sí? Más de 2 metros se debe proteger el trabajador. Cortes. Se debe revisar y garantizar que las herramientas de trabajo estén en correctas condiciones de uso. Nunca se deben retirar las protecciones de seguridad que lleve incorporada la máquina. Es decir, hay instructivos y donde dice, bueno, esta máquina opera así, y evite hacerlo en estas condiciones. Si quitamos esas placas que me dicen de seguridad,
es poner en riesgo al personal. ¿Para qué? Para que asegurando que se usan exclusivamente para su fin. Es decir, no cambiarle la actividad o el trabajo que debe realizar un equipo. Entonces, para cada función, así es el equipo. Pues los guantes de seguridad, el calzado y las gafas de protección. Pues, por ejemplo, alguien que sea soldador. ¿Sí? Entonces, todo esto es imprescindible. Caídas, como ya se dijo, ya se ven. Se deberán revisar el estado, por ejemplo, de los cables y ganchos, según, para evitar, alguien sube, por ejemplo, a una torre y va a utilizar cables y ganchos. Estos deben estar plenamente revisados, que no van a fallar. Si no, no sube. ¿Sí? También, cuando vamos a subir material, hay grúas que trabajan pues con cables y todo eso. Si estos están en mal estado, pues lo más seguro es que va a fallar. Y la otra, bajo ningún concepto los trabajadores se sitúen bajo una carga suspendida. Muchas veces pasamos, hay una grúa, por ejemplo, con una carga, no sé, grande, y abajo de eso estamos pasando. Es un alto riesgo, porque en cualquier momento puede suceder una falla de estos elementos. Entonces, para ello se deberá comprobar que los ganchos cuenten con su pestillo, o sea, su gancho de seguridad. Sobre esfuerzos, lo que había comentado, se utilizan equipos, por ejemplo, mecánicos para manipular cargas cuando estas son grandes. Para eliminar entonces en lo posible la manipulación manual, es decir, que no lo cargue la gente, sino un equipo. Además, todo trabajador deberá estar adiestrado sobre cómo levantar cargas sin riesgo de los que resulten lesionados. Es decir, por ejemplo, el peón, el albañil, ¿sabes qué? Mira, para levantar un bulto de cemento lo debes hacer así, así. Evita el riesgo de una lesión una hernia, una lesión en la columna, y así. Hay modos de hacerlo. En caso de hacer uso de grúas móviles, todas las elevaciones deberán ser planificadas y llevadas a cabo por personal competente y que deben contar con cursos de prevención de riesgos. O sea, no es nada más que el operador se suba y ahora le echar a andar la grúa. Él debe saber los riesgos que se corren al echar a andar esa maquinaria. Entonces debe haber mucha conciencia de la prevención y evitar accidentes. Cuando estemos en áreas donde hay productos tóxicos, contaminantes, entonces, por ejemplo, las pinturas y otros elementos hay que tenerlos bien resguardados y con sus fichas de seguridad. No se debe usar, por ejemplo, ningún producto químico sin saber sus características y riesgos, es decir, sin conocer su etiqueta, porque ahí viene a qué me estoy exponiendo. Y no se deben mezclar y deberán estar correctamente identificados, que si haces de pintura debe de haber, y no gasolina, por ejemplo. Y no cambiar nunca un producto químico de su envase original. Es decir, para lo que fue hecho el envase, para eso se usan. Pero si es muy necesario hacerle cambio, ponerle entonces las instrucciones de qué es lo que contiene ese envase. Es decir, ponerle siempre una etiqueta. Que era de pintura, pero ahora tengo gasolina. Bueno, gasolina en grande, que se vea, para evitar riesgos y hasta confusiones, porque dice uno, ya tengo 20, no sé, cubetas de pintura.
Y luego resulta que la onda ahí era gasolina, y a lo mejor era un material que íbamos a utilizar. Todos esos riesgos se corren por equivocación, pero sobre todo ahorita va enfocado a la seguridad, evitar accidentes. Los equipos de trabajo, todas las máquinas y todo lo que se utilicen deben estar, ahora sí, marcadas. Y será necesario consultar el manual de instrucciones la primera vez que se utilice un equipo, siempre que surja cualquier duda. Si no soy experto, primero me informo cómo arranca, cómo funciona, etc. Nunca se deberá poner fuera de los resguardos y dispositivos de seguridad. Es decir, todas las etiquetas se deben mantener a la vista. Se debe hacer la limpieza y mantenimiento de ese equipo. Y cuando los vamos a dar mantenimiento, deben estar apagados. Como un coche. Si voy a meter las manos donde está el motor, debe estar apagado. Y evitamos riesgos. Equipos de protección individual. En las construcciones deberán utilizarse el equipo individual siempre que se requiera. Y tiene que ser cómodo, con mantenimiento correctivo para que no provocar un aumento de otros riesgos. Un equipo, si no está bien en sus condiciones de uso, mejor evitarlos. Y también, para saberlos usar, que debo estar preparado, adiestrado, para usarlo correctamente. En algunos casos, por ejemplo, hay que usar el casco de seguridad, el calzado, como ya habíamos dicho, como una medida de protección. ¿Sí? Ropa de protección, es decir, por ejemplo, si hay riesgo de polvo, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, el bombero lleva casco, lleva todo lo apropiado, ¿para qué? Para incendios. Bueno, así también en las obras de construcción, dependiendo para qué me va a ser útil, así debe ser el tipo de material. Por ejemplo, en cuestiones personales, individuales, pues los guantes de seguridad, por ejemplo. Hay que saber qué tipo de guante es el apropiado. No es lo mismo para agarrar mezcla concreto que a lo mejor algún solvente o grasas. Y luego, pues hay que protegerse para no estar inhalando todos esos gases que sueltan los materiales. Por ejemplo, en el caso de polvo, no es lo mismo polvo que algún olor de gasolina o pintura. Bien, y también hay lugares donde hay mucho ruido. No sé si alguna vez fueron a alguna de las presas y entrar a las casas de máquinas. El ruido es sumamente altísimo. Entonces, hay que proteger los oídos. Aquí, pues, hay una cantidad de los decibeles, hasta donde es aceptable. Y los chalecos reflejantes, un arnés de seguridad, por ejemplo. Son cuestiones o equipos individuales. Además, cabe recordar que toda obra deberá contar con instalaciones higiénicas y de descanso. Hay lugares donde es tan grande la obra que se instalan baños, o estos generalmente nunca deben faltar, dormitorios inclusive, y comedores, ¿sí? Que cubran en este caso las necesidades de todo el personal que trabaja en ella. Se establecerán procedimientos de emergencia también, porque puede suceder algún accidente, instalando obviamente todos los medios necesarios contra incendios, como son extintores, vías de evacuación, etcétera, y una brigada de primeros auxilios. Pues todo esto es muy importante, no omitir nada, sino tener previsto todo esto. En general, hay mucho. Son temas que nunca se van a agotar y podremos sin duda seguir y seguir buscando. Pero bueno,
hay un momento en que pues ya tenemos encaminado cierto conocimiento. Y como este recorrido que acabamos de hacer, sin duda les lleva a ciertas reflexiones. Algo tiene que aportar, o mucho, es lo que se busca. Bien, con esto dejo de compartir. Regreso aquí con ustedes nuevamente. Y vamos a detener la grabación.